Pidamos al Señor que nos traiga músicos. Hoy vamos a hablar acerca de los diáconos. Vamos a hablar acerca de los diáconos. De una manera más específica, vamos a hablar acerca de si la Biblia permite tener diáconos mujeres, diaconisas. Es una conversación interesante esta, la de las diaconisas, y es bastante relevante porque la Iglesia, todas las iglesias necesitan diáconos. Los diáconos, al igual que los pastores, son fundamentales para el crecimiento de la Iglesia. De hecho, vemos que fue muy necesario nombrar a los primeros diáconos en Hechos 6, y ese nombramiento de los primeros diáconos fue fundamental porque la Iglesia empezó a crecer, estaba creciendo en número, la gente que se reunía, y surgieron necesidades prácticas. Había que servir las mesas, ¿verdad? Una comunidad de gente requiere un orden, una infraestructura, unos servicios, unas cosas prácticas y administrativas. Por lo tanto, sin diáconos, una iglesia no puede funcionar. Además, los pastores no pueden encargarse de la predicación y de la oración y además cargarse con las necesidades prácticas del día a día. Es imposible. Y eso fue lo que motivó a los apóstoles en Hechos 6 a nombrar diáconos. Los diáconos son fundamentales para el funcionamiento de la iglesia, y cuanto más cuando una iglesia está creciendo, como es el ejemplo de aquí en Ibiza, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy, muy fundamental. Tenemos que pensar sobre esto y con la ayuda de Dios, pues tener las cosas claras en cuanto al diaconado. ¿Qué es un diácono? Eso es la primera pregunta y la respuesta es simple. Un diácono es un servidor. Un diácono es alguien que sirve, asiste, ayuda. Así de sencillo. Un servidor, alguien que asiste, alguien que ayuda y concretamente se encarga de las necesidades prácticas y administrativas y logísticas de una iglesia. Tenemos que entender esto, ¿no? Un diácono se encarga de las necesidades prácticas, administrativas, logísticas de una iglesia, permitiendo de esa manera que los pastores se puedan centrar en su llamado a la predicación y a la oración. ¿Qué son esas necesidades prácticas y administrativas y logísticas? Pues mirando a este local y a esta iglesia, pues los diáconos se ocupan de las finanzas, administrar la cuenta bancaria, la contabilidad de la iglesia, el mantenimiento del local, podríamos decir, que todo esté bien ordenado, las necesidades de los miembros de la iglesia, si hubiera personas que hay que transportar, si hay que visitar y llevarles comida, las necesidades prácticas de la congregación, de ello se deben encargar los diáconos. Si tuviéramos un parking, aquí no ocurre, ¿verdad? Pero si tuviéramos, en Estados Unidos sucede que las iglesias tienen parkings privados, ¿verdad? Hay diáconos que se encargan de organizar el aparcamiento. En pocas palabras, necesidades prácticas de la congregación. Algo muy importante que tenemos que entender es que un diácono tiene que ser una persona espiritual,
pero un diácono no es un líder espiritual. Un diácono no es un líder espiritual. Pero tiene que ser una persona espiritual. Tiene que ser una persona piadosa. Tiene que tener buen testimonio. Tiene que tener una vida ordenada. Y hay unos requisitos para los diáconos. Pero hermanos, por favor, entendamos esto. Un diácono no es un pastor. Un diácono, de hecho, no se le requiere una característica primordial de un pastor, y es que sea apto para enseñar. Si entrásemos en más detalle en las Escrituras, aquí veríamos en 1 de Timoteo 3 que las características que se esperan y que se exigen a un pastor son prácticamente las mismas que las que se esperan de un diácono. Fundamentalmente son características de carácter, de piedad, ¿verdad? De santidad. Pero hay una diferencia fundamental, y es que el pastor debe ser apto para enseñar. Tiene que poder enseñar la Biblia correctamente. Pero un diácono no tiene por qué. No es un requerimiento. Entonces, esto es bastante importante, porque dentro de las iglesias evangélicas, en sus distintas denominaciones, ha habido tradiciones en las que se ha entendido que los diáconos vienen a ser como semipastores, o vienen a ser como una especie de líder del cual se espera que predique y que lidere y que tenga un liderazgo espiritual. Pero eso no es bíblico. Los que llevan el liderazgo espiritual de la iglesia son los pastores, o si los queremos llamar ancianos, o si los queremos llamar obispos, ¿verdad? Son los que supervisan al pueblo de Dios y lo guían en las Escrituras. Pero los diáconos no. Dicho esto, no pasa nada, y gloria a Dios si algún diácono varón es capaz de enseñar. ¿Entendéis la diferencia? No se requiere que un diácono pueda enseñar. No es un requisito, no es obligatorio. La Biblia no exige eso. No es necesario que un diácono enseñe. Pero a veces sucede que de entre los diáconos varones hay algunos que saben predicar. Y está bien. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, mucho ojo, no estamos prohibiendo que los diáconos enseñen. Si un diácono puede enseñar, gloria a Dios. Lo que sí estamos diciendo es que no es necesario que enseñen, porque su trabajo no es la enseñanza. Y la Biblia no requiere de ellos que sean aptos para enseñar. Entonces, un pastor debe ser apto para enseñar. Esto lo vemos aquí, ¿verdad? En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, cuando se habla de los pastores. Lo que voy a leer ahora se refiere a los pastores, que la Biblia les llama obispos, que es lo mismo, ¿vale? Muy importante. Pastores, obispos, ancianos, es la misma persona. Para quitar otro malentendido, los ancianos no son pastores de segunda categoría. ¿Ok? No está el pastor y en segunda fila los ancianos pobrecitos que tienen sus limitaciones. No. Están todos en la misma fila. Los pastores, los ancianos, son lo mismo. Y los obispos, aunque es una palabra que no utilizamos, ¿verdad?
en las iglesias evangélicas, son la misma persona y están todos al mismo nivel de autoridad. Y se dice de ellos, de los pastores, lo siguiente. Primera de Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, ahí está, ¿no? Que el obispo sea irreprensible, o sea, que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y aquí viene la clave. Apto para enseñar. ¿Para enseñar qué? La Biblia. Entonces es obligatorio, es fundamental que un pastor sea apto para enseñar. Es verdad que hay pastores que predican más que otros y que tienen más dones de exposición que otros. Y está bien. Hay pastores que les cuesta un poquito más predicar. Y está bien, siempre y cuando puedan predicar. Deben poder enseñar adecuadamente. No se espera de que todos los pastores sean excelentísimos expositores, porque Dios ha dado dones en diferentes medidas y hay pastores que tienen más facilidad de palabra que otros, pero todos ellos, todos los pastores deben poder enseñar, ¿vale? Entonces, esto es importante y del diácono no se espera esto. Más abajo están los requisitos de los diáconos y aquí vemos, ¿verdad?, en el Primera de Timoteo 3:8 que dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y si nos damos cuenta, aquí se habla de que sean aptos para enseñar. No, porque no es necesario. Ese no es el llamado de los diáconos. Entonces, el tema de hoy, de una manera más concreta, es hacernos la pregunta de si podríamos tener diaconisas, si podríamos tener o no hermanas en la iglesia con, vamos a usar una palabra y es con oficio o título de diaconisa. Es decir, ¿es bíblico tener a mujeres con el título oficial de diaconisa en la iglesia? De eso vamos a hablar hoy, porque es relevante, ¿no? Todas las iglesias necesitan diáconos. La iglesia de Ibiza hasta ahora ha tenido un diácono y necesitamos más diáconos si queremos que la obra crezca. Primero necesitamos más pastores, ¿verdad? Pero si tenemos más pastores y no tenemos diáconos, tampoco podemos crecer. Entonces es una pregunta bien relevante y debemos hacernos la pregunta, ¿y podríamos escoger mujeres para el diaconado, sí o no? Es una pregunta bien relevante porque eso permitiría que la iglesia pudiera estar más coordinada. Es una pregunta que tiene mucho sentido, especialmente en este momento de crecimiento, y por eso lo estamos estudiando hoy. Bien, yo quiero hacer unos comentarios iniciales acerca de este punto, de si podemos tener o no mujeres oficialmente nombradas como diaconisas. La primera observación es que hay iglesias muy buenas, muy bíblicas, muy sanas, con diferentes posturas sobre este asunto. Es lo primero que tenemos que reconocer. Hay iglesias muy buenas, muy sólidas, muy sanas, que opinan diferente. Hay excelentes iglesias con excelentes maestros, con excelente doctrina, que son referentes a nivel mundial, esas iglesias. Pero algunas de ellas dicen que sí se pueden tener
diaconisas con ese título oficial, y hay otras iglesias igualmente buenas, con maestros igualmente capacitados, que han llegado a otra conclusión, y es que no se pueden tener mujeres diaconisas. Entonces, os quiero dar algunos ejemplos para que, sea cual sea nuestra postura, eso que sea que sí o sea que no, no nos tenemos que poner nerviosos, ¿verdad? Porque vamos a dar ejemplos muy llamativos. En la parte de los que no, hay iglesias muy sólidas que dicen no se puede tener diaconisas nombradas oficialmente. Voy a dar dos ejemplos del mundo hispano. El primero lo tenemos cerca, la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona. No tienen diaconisas nombradas. Nuestros hermanos, que son referentes para nosotros, son un enorme y muy respetado ministerio. Ellos consideran que no, las iglesias no deberían tener diaconisas nombradas oficialmente. Otro ejemplo, IBCJ en República Dominicana, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ni más ni menos, ¿verdad? Una de las iglesias más utilizadas por el Señor en nuestra era, la iglesia del pastor Sugel Michelén y Marcos Peña, que nos vendrá a visitar. Ellos no tienen diaconisas. Consideran que el título, el oficio, uso esa palabra oficio porque en teología se utiliza la palabra oficio para hablar de los pastores y de los diáconos. Y nuestros hermanos, queridos hermanos y tremendamente respetados hermanos, consideran que no debería haber diaconisas nombradas en las iglesias, ni más ni menos, ¿no? La IEG de Barcelona, la IBCJ de Santo Domingo, consideran que las mujeres no deberían tener el cargo de diaconisas oficialmente hablando, lo cual no quiere decir, y entraremos en ese tema, que no puedan tener funciones diaconales. Esto lo vamos a ver porque es una distinción importante. Hay una distinción entre título y función. En otras palabras, estas iglesias no están diciendo que no pueda haber mujeres, y de hecho las tienen, que tienen tareas diaconales. Actúan como servidoras. Las tienen, y muchas. Lo único que están diciendo es que no pueden ostentar el título oficial o el oficio. ¿Entendéis la diferencia? Bien. Ahora vamos a ir a algunos ejemplos del sí. Aquellos hermanos que consideran que sí puede haber mujeres como diaconisas. Y esto no es una competencia, ¿no? Esto no se trata de decir, fíjate, estos son más listos que los otros. No, es simplemente ejemplos para que nos quedemos tranquilos, para que no nos pongamos nerviosos, porque cualquiera de las dos posturas son respetables, ¿no? ¿Quién dice que sí? Algunos ejemplos. John MacArthur, Grace Community en California. Hay pocos maestros más relevantes en la época moderna que John MacArthur a nivel mundial. Y sabemos que MacArthur era bien rígido, ¿verdad? Bueno, él creía en las diaconisas con título, no solo en función, sino como oficio, ¿vale? Otro ejemplo es la iglesia asociada al ministerio de 9 marcas.
Capitol Hill Baptist Church en Washington. El pastor se llama Mark Dever, que también es muy respetado, ¿no? Conocemos el ministerio de las 9 marcas, además centrado en eclesiología, y ellos consideran que no pasa nada, la Iglesia, la Biblia permite que haya mujeres con el título, no solo con la función, sino con el título de diaconisas. Y un ejemplo más es el hermano John Piper. Él en sus exposiciones, en sus enseñanzas, argumenta que se pueden tener. Entonces, estamos empatados, ¿no? Estamos empatados. Como digo, aquí no se trata de decir, estos son más listos que otros. Simplemente lo que queremos demostrar es que es un tema debatido. Y se llegan a 2 conclusiones diferentes y hemos de ser humildes, hemos de estar tranquilos. Es un tema de debate en el que hay 2 posturas. Y no está bien, digamos, apuntar con el dedo y decir, mira a estos hermanos, qué imprudentes son, no teniendo diaconisas. Y tampoco está bien acusar al otro de decirle que mira a estos hermanos, qué malos son, que sí que tienen diaconisas, ¿verdad? No podemos entrar ahí, porque son 2 posturas completamente respetables, lo cual también nos lleva a una conclusión, y es que es un tema secundario. Yo considero que es un tema, al fin y al cabo, secundario. Estamos todos de acuerdo y todas estas iglesias creen, como nosotros creemos, que los pastores deben ser hombres y deben ser varones. Si estas iglesias opinaran que puede haber pastoras, lo cual la Biblia prohíbe explícitamente, ahí sí que estamos hablando de un tema fundamental. Pero aquí estamos hablando de diáconos y estamos viendo que iglesias y pastores de mucho peso tienen diferentes opiniones, con lo cual llegamos a la conclusión de que no es un tema esencial, es un tema más bien secundario. Lo que queremos decir es que no tenga importancia, simplemente decimos que no tiene tanta importancia como puede ser el asunto del pastorado femenino, lo cual debemos rechazar, porque también hay textos que nos enseñan que los líderes espirituales, los que enseñan la palabra de Dios, tienen que ser varones, porque es un acto de autoridad. Y Pablo niega a la mujer ejercer autoridad sobre el varón en la congregación. Entonces es un tema debatido, es un tema secundario, ambas posturas son respetables. Dicho eso, en mi vivencia personal, desde que yo me bauticé en la iglesia de Rafal a los 15 años, siempre hubo diaconisas allí en Palma, bajo el liderazgo de hombres como Andrés Birch, muy respetado por nosotros, y él pues mantuvo esa postura, lo cual no quiere decir que el día de mañana el liderazgo cambie de opinión, ¿no? Y tampoco pasa nada. Depende de lo que los pastores y los líderes pues analizan y deciden. Bien, otro comentario que quiero hacer es que como iglesia es necesario tener una postura definida. Es necesario que tengamos una postura definida y clara, aunque no todos los líderes pensemos igual. Se puede dar el caso que en una iglesia haya varios líderes y que algunos piensen que sí y algunos piensen que no. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Como podéis entender, no tendría sentido
que se predicase un día diciendo que sí y que se predicase otro día diciendo que no, en cuanto a la postura de la Iglesia como tal, ¿no? Sería una confusión, porque vosotros diríais, bueno, ¿y con cuál nos quedamos? Entonces, los pastores, los líderes, lo que tienen que hacer es hablar del tema, y aunque haya diferencias entre nosotros, pues tenemos que decir, esta es la postura formal de la congregación en este momento, ¿no? Entonces, es necesario tener una postura clara, y como decía antes, es muy relevante porque afecta a la elección de los diáconos. No es lo mismo poder elegir solamente hombres que poder elegir hombres y mujeres. Se abre el abanico, ¿no? Por eso tiene una implicación práctica muy clara. Bien, yo quiero hacer dos cosas con el tiempo que me queda. Lo primero, analizar los textos clave relacionados con este tema de las diaconisas o no. Y en segundo lugar, decir cuál es la postura o cuál va a ser la postura de la Iglesia en Ibiza después de que en el último tiempo, pues José Luis, Ferney y yo hemos tratado este asunto, ¿no? Entonces, primer texto, Hechos 6 del 1 al 6 es la elección de los primeros diáconos. Hechos 6 del 1 al 6 es la elección de los primeros diáconos. Y lo que vemos en este texto de Hechos 6, cuando se eligen los primeros diáconos, es que fueron 7 varones, fueron 7 hombres. Fijaos, Hechos 6, versículo 3, no leeremos todo por el tiempo, pero el versículo 3 dice así: buscad, pues, hermanos, ahí está en masculino, ¿verdad?, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo tenían que hacer estos diáconos? Servir las mesas, organizar las comidas y la distribución de las comidas, ¿no? Y aquí hay un argumento, me parece muy razonable, a favor de que los diáconos sean solamente hombres. ¿Por qué? Pues porque eligen a 7 y resulta que los 7 son hombres. ¿Te parece razonable que es un buen argumento a favor? Honestamente, sí. Siendo honestos, yo creo que tiene su razón de ser, ¿no? Si se eligen 7 hombres, pues oye, uno podría pensar que hay algo ahí de razonamiento, porque podrían haber elegido 6 hombres y 2 mujeres, o la mitad y la mitad, o todas mujeres. El caso es que todos fueron hombres. Y hay que ser honestos con los textos y con los argumentos. A mí me parece una buena razón. Por lo tanto, ahí os dejo el primer argumento a favor de por qué hay iglesias que consideran que solo hombres deberían ser diáconos con título. Ahora bien, ¿cuál sería la contrapartida de este argumento? Pues hay un principio de interpretación que nos dice, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, que no todo lo que la Biblia describe prescribe. No todo lo que la Biblia describe prescribe. Si somos honestos, este texto lo que está diciendo es que en aquella ocasión hubo un mandato: buscad 7 varones. Tiene su peso, hay que reconocerlo, tiene su peso. Buscad 7 varones. En esa ocasión fue así. La pregunta ¿es suficiente este versículo para establecer una norma y decir,
Dios nos está mandando que todos los diáconos tienen que ser hombres. Ahí está el tema. Es un texto descriptivo. ¿Entendéis lo de descriptivo, no? Lo que ocurrió, lo que pasó, lo que se mandó en esa ocasión, o tiene más fuerza hasta el punto de ser normativo. Pues ahí cada uno haga su juicio, ¿no? Hay algunos hermanos que lo ven como de bastante peso, hay otros que no le dan tanto peso porque dicen que es una descripción de lo que ocurrió y no hay una regla, norma claramente establecida. Entonces, como veis, se presta a ambas posturas, ¿veis? Y hay que ser justos con ambos argumentos. En segundo lugar, y aquí es donde vamos a profundizar, Primera de Timoteo, vamos a irnos de nuevo a nuestro texto de hoy, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, en los requisitos de los diáconos. Por cierto, no hay tantos textos que nos hablen de los diáconos. Entonces vamos a profundizar en Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, y nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, y este es un verso clave en este debate, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí veo un buen argumento también para defender el diaconado masculino exclusivamente, ¿verdad? Porque si somos honestos, se habla bastante en el género masculino. Es la pura realidad, ¿verdad? Versículo 8 dice: los diáconos masculino, no hay duda que es masculino, porque dice: asimismo deben ser honestos, masculino. No hay duda del género que se está utilizando aquí. Por lo tanto, hay un buen argumento aquí a favor del diaconado masculino, porque resulta que en el verso 12 se vuelve a usar el género masculino. Verso 12, los diáconos sean maridos, ¿veis? Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, podemos entender que se está dando una descripción bastante inclinada a los hombres. Es la realidad del texto, y creo que es un argumento bien razonable para defender el diaconado exclusivamente masculino, y debemos entender a los hermanos que usan este argumento, ¿vale? Es razonable. Ahora bien, hay un verso aquí que trastoca un poquito la cosa, y es donde está la dificultad. Es el versículo número 11. Este es el versículo clave, y hay ambigüedad en este versículo, lo cual hace este debate difícil, ¿no? Versículo 11 dice: las mujeres, bueno, hablábamos de hombres, pero ahora aparecen las señoras, ¿verdad? Las mujeres, asimismo, sean honestas. Las mujeres, asimismo, sean honestas,
Se está hablando de mujeres, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Muy bien. La clave aquí es esta pregunta. Estas mujeres del versículo 11, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que sean esposas de diáconos. Esa es la primera posibilidad. Esposas de diáconos. O sea, se está hablando de los diáconos varones y después se habla en el versículo 11 de sus esposas. Es una posibilidad y tiene su razón de ser. Y la otra posibilidad es que sean diaconisas. ¿Qué opináis? Está emocionante, ¿no? Bien, vamos a analizar un poquito las dos posturas. Bien, pues primero de todo tenemos que ir a la palabra mujeres aquí. No me gusta entrar en el griego porque yo tampoco sé mucho, pero baste decir que es una palabra que es como siempre muy rara. Ginaicas, esa es la palabra griega. Y el truco aquí es que esa palabrita significa las dos cosas. Significa mujer a secas, pero también significa y se puede usar para esposa. O sea que si lo teníamos difícil, ahora más todavía. Por lo tanto, los hermanos que creen que se trata de las esposas tienen un buen argumento, porque la palabra griega lo permite. Se puede considerar esposas. Se puede traducir como esposas. De hecho, hay varias Biblias que directamente pone esposas. ¿Sabíais? Hay traducciones de la Biblia que directamente utilizan la palabra esposas. La Reina Valera utiliza mujeres. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, la posibilidad de traducción de esposas, de cónyuge femenino, es una posible opción. ¿Por qué? Pues resulta que en el versículo 12, en el versículo siguiente, cuando dice los diáconos sean maridos de una sola mujer, esa palabra mujer, que en el contexto claramente es esposa, es la palabra ginaicas o ginaicas. ¿Veis? Y está al ladito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Si en el 12 claramente ginaicas es esposa, claramente, pues lo lógico es que en el 11 también sea así. ¿Entendéis el argumento, verdad? Lo cual tiene mucho sentido. Otro argumento es, si Pablo se quería referir en el versículo 11 a diaconisas, ¿por qué no utilizó la palabra diáconos, como se diga, en lugar de ginaicas o ginaicas? ¿Entendéis? Si realmente él quería hablar de las diaconisas tituladas, para hacerlo más claro, podría haber usado la palabra diácono, diaconos o diáconos, como se diga, en lugar de la palabra ambigua. ¿Por qué usó la palabra ambigua y no la más clara? Lo cual tiene mucho sentido para mí. Y otro argumento a favor de que aquí son las esposas es que si fuesen realmente diaconisas, ¿por qué en este texto
no se exigen que tengan maridos con buen testimonio. ¿Entendéis la idea? Porque cuando se habla de los diáconos, se habla de que deban tener una familia ordenada. Entonces, aquí se esperaría que si se hablan de las mujeres, las esposas de los diáconos varones, si realmente estuviéramos delante de diaconisas, cabría esperar que se dijera que los maridos de esas diaconisas también fuesen ejemplares. Pero no se menciona nada de los maridos de las diaconisas. Es otro argumento, ¿no? A favor de que estas mujeres directamente son simplemente, por decirlo así, simplemente esposas, no diáconos mujeres. Bien, pues, ¿estamos convencidos? Bueno, pues sí, puede que sí. Parecen buenos argumentos. Otro argumento es la estructura del pasaje. El pasaje, fijaos que habla de diáconos varones del verso 8 al 10. Del verso 8 al 10 solo habla de hombres, ¿no? Primera de Timoteo 3, del 8 al 10, solo habla de hombres, de diáconos varones, claramente. Después, si dijésemos que el 11 habla de diaconisas, habría un giro ahí, ¿no? Primero hombres, versículo 11, supuestamente diaconisas, pero después en el 12 el texto vuelve a los varones, lo cual los críticos dicen que no parece muy natural estos saltos. Primero hombres, después mujeres, y después vuelve a los hombres en el versículo 12, como que sigue dándole importancia al varón. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el otro punto de vista. Primera cosa que diré. Es verdad que la traducción esposa es posible. La palabra ginaicas, interpretarlo como esposa es posible, es lícito. Pero la traducción mujeres a secas también. La traducción mujeres a secas también es aceptable. De hecho, fijaos que aquí en Primera de Timoteo 2, versículo 9, fijaos lo que dice esa frase, dice, asimismo que las mujeres, ¿veis? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Claramente, Primera de Timoteo 2:9 está hablando de señoras, de mujeres. Y esta palabra mujeres es la misma palabra ginaicas o ginaicas. ¿Veis? Es más, la palabra mujer como ginaica, ginaica, se utiliza, creo que son 6 o 7 veces, ni más ni menos. Ahora no vamos a ir en todos los detalles, pero aparecen 6 o 7 veces y en la mayoría de ellas significa mujer a secas. Entonces la cosa empieza un poquito a decantarse ¿me entendéis? No decantarse, sino que hay otra manera de verlo también, ¿verdad? Si en la mayoría de ejemplos donde aparece la palabra griega, ginaicas, la mayoría de casos es mujeres a secas, parece menos natural otorgarle el significado de esposa.
¿me entendéis? Porque mayoritariamente en la misma carta es mujeres a secas. Pero bueno, ambas traducciones son correctas. Hay otro argumento a favor de las diaconisas mujeres aquí, y es el paralelismo. Bueno, esto ya lo hemos hablado, sí, lo de las mujeres. Otro detalle aquí muy interesante es el paralelismo entre estos dos versos que hemos mencionado, el 2.9 y el 3.11. Fijaos que cómo se lee el versículo 11. Dice, las mujeres a sí mismo. ¿Veis? Las mujeres a sí mismo. Y el 2.9, ¿qué dice? Así mismo que las mujeres. Igual, ¿veis? Uno dice las mujeres a sí mismo y el otro dice a sí mismo las mujeres. Parece una copia, parece una misma manera de hablar. Y si el 2.9 sabemos que es mujer a secas, parece relativamente natural que el 11, las mujeres a sí mismo, también signifique mujeres a secas, por el parecido, ¿verdad? Es un buen argumento. Hay otro detalle aquí. Si en el versículo 11 estas mujeres eran esposas, ¿por qué no dijo sus mujeres? Y en varias versiones inglesas dice sus mujeres, le añaden un posesivo, pero la pura realidad, yo no soy experto en griego, pero la pura realidad es que el posesivo de sus no existe en el texto, no está. Pero algunas traducciones dicen sus esposas, their wives, cuando el their no está ahí. Y esto es un hecho evidente, real. Por lo tanto, parecería natural que si lo que se quiere hablar aquí es de las esposas de los diáconos varones, hubiera sido fácil para el apóstol decir sus esposas. Hubiera sido muy natural. Pero simplemente dice las mujeres. ¿Veis? Eso sería un argumento a favor de las diaconisas. Otro argumento, que quizá es el que yo creo que tiene más peso en esta postura, es que aquí, si el versículo 11 está exigiendo un nivel espiritual, ¿verdad? Porque hay unas exigencias aquí. Dice, las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿no? Estas mujeres del versículo 11, se espera de ellas un nivel espiritual. Se espera que demuestren honestidad, que no calumnien, que sean sobrias. Hay un listón, hay unos requerimientos espirituales, ¿no? Si estas mujeres, si Pablo consideraba que era importante que las mujeres de los diáconos fuesen ejemplares, ¿por qué no dice absolutamente nada de las mujeres esposas de los pastores? ¿Me entendéis? Si es importante que la esposa del diácono sea ejemplar, el razonamiento es,
cuanto más, esto no es para menospreciar al diácono, pero si el líder espiritual es el pastor, se esperaría que si esto es importante o es un requerimiento de la mujer del diácono, por lo menos Pablo tendría que decir que los pastores tengan esposas también ejemplares, pero no lo dice. Entonces, desde mi perspectiva, quizá este es el argumento de más peso, ¿no? Y voy acabando con este texto. Vemos también un paralelismo entre el versículo 8 y el 11, ¿no? El versículo 8 dice que los diáconos asimismo, en este versículo 8 son diáconos hombres, sin duda, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué se dice aquí no codiciosos de ganancias deshonestas? Porque un trabajo de los diáconos es la administración de los bienes, del dinero, de las ofrendas. Entonces, es necesario que el diácono no sea avaro. ¿Entendéis? Y en el versículo 11, la estructura es muy parecida, porque dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, cuando comparamos el 8 y el 11, hay bastante paralelismo, porque el 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Y después el 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas. El 8 dice, sin doblez, sin doblez. Y el 11 dice, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y el 8 dice, no dados a mucho vino, no codiciosos. Que cuando se habla del diácono varón como no dado a mucho vino, no dado a mucho vino, eso es equivalente a cuando se dice que en el versículo 11 que las mujeres deben ser sobrias. Es lo mismo, ¿no? Entonces, parece haber un paralelismo bastante evidente, con lo cual aquellos que dicen que puede haber mujeres en el diaconado interpretan que en el versículo 11 se habla